Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo esta planta que tiene unas flores que son bastante vistosas. Una planta que da estos racimos de flores que son bastante grandes y a pesar de tener tantas flores, el perfume es realmente bastante suave. Pero eso sí les voy a decir, el perfume es muy rico a lo que es el olfato, pero es un perfume que es suave. El nombre científico de esta planta es Podranea ricasoliana y si ustedes se preguntan si esta planta tiene nombre común o no, la respuesta es sí. Bueno, aquí al menos en Argentina se la conoce popularmente con el nombre de Bignonia rosada o Bignonia rosa. Si ustedes la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Si ustedes tienen pensado plantar una planta de estas y no tienen mucha idea bueno, de cómo crece o de cómo cuidarla o cómo es el comportamiento de la planta, bueno, yo les comento que están en el lugar ideal porque claramente este video va a tratar de eso, sobre cómo cuidarla y más o menos mostrarles o darles una idea de cómo es el tipo de crecimiento que suele llegar a tener. Así que sin más preámbulos, empezamos. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta que es para cultivar en exterior, es una planta que se puede cultivar con luz filtrada y se puede cultivar a sol directo, pero entre uno y otro lugar yo les diría que esta planta donde mejor se suele llegar a dar es expuesta directamente a sol directo. Es una planta que se puede cultivar en macetas, es una planta que se puede cultivar directamente en suelo, pero obviamente hay diferencias entre cultivarla entre un sitio y otro porque algo que les voy a mencionar es que cuando esta planta se cultiva en macetas, el crecimiento es controlado, va a tener un crecimiento un poco más lento, va a tener, obviamente no va a tener el mismo tipo de comportamiento, al igual que no va a tener la misma floración bastante exuberante que se suele llegar a dar cuando está cultivada directamente en tierra. Cuando esta planta está cultivada directamente en el suelo, algo que hay que tener en cuenta es que es una planta de un crecimiento sumamente rápido, es una planta que es de un crecimiento sumamente muy vigoroso, suele crecer bastante, que puede llegar incluso a convertirse como invasiva o salirse de control. Tomando en cuenta que es una planta de un crecimiento bastante rápido, de un crecimiento vigoroso, algo que les voy a mencionar es que, bueno, aquí en Salta, capital, que es la ciudad donde yo vivo aquí en el norte de Argentina, existe un edificio que tiene 4 pisos, que seguramente ahí lo estarán viendo el video que está pasando. El edificio tiene 4 pisos. De la parte de la izquierda hay una podranía ricasoliana creciendo que se encuentra con tutores, ¿no? Tiene unos ganchos que la vienen agarrando desde la pared y viene creciendo los 4 pisos del edificio y hace como el punto culmine, ¿no? En la parte más alta de lo que es el cuarto piso, ¿no? Realmente en un periodo en el cual esta planta se encuentra en floración, mayormente tiene un periodo en el cual florece bastante, que es más o menos a finales del verano, perdón, y resulta que toda la parte del techo se convierte en una gran copa rosada y a veces cuando, bueno, no la llegan a dar muchas podas, realmente la floración suele ser mucho más exuberante, como desde la mitad para arriba, pero realmente es una planta que puede llegar a crecer bastante grande, o sea que se le puede dar un uso o se le puede aprovechar, mejor dicho, ¿no? Este tipo de crecimiento que puede llegar a tener esta planta. Es una planta que en zonas de campos, en zonas que son de, por ejemplo, en terrenos que son grandes, se suele llegar a utilizar para lo que es un cerco vivo, ya que realmente cubren bastante bien. Luego se suelen utilizar para lo que son pérgolas, también para poner con tutores. Realmente tutoriada crece realmente fabuloso, ¿no? La hacen crecer, hacen un tallo principal, le van sacando las ramas laterales y hacen formar una copa y quedan como sombrillas que cuando en periodo de floración realmente se ve bastante atractiva, ¿no? Pero bueno, algo también que les voy a mencionar es que estas plantas cuando se encuentran cuando son nuevas, cuando está recién plantada, tiene los tallos nuevos, no hay que descuidarla de lo que son las bajas temperaturas. Cuando tiene los tallos nuevos es una planta que se puede llegar a quemar producto del frío, pero cuando esta planta ya tiene los tallos que son semileñosos o leñosos, es una planta que puede tolerar un frío que se menciona que puede tolerar entre un rango de los 4 grados bajo cero y los 6 grados centígrados bajo cero. O sea que puede tener una muy buena resistencia a lo que es el frío. Pero bueno, al menos aquí no llegamos a temperaturas tan bajas y algo también que les voy a mencionar respecto a lo que es el frío. Cuando hay bajas temperaturas hay un frío bastante, bueno,
mucho frío, ¿no? Algo que sucede con esta planta es que suele perder las hojas, el follaje suele perderse y únicamente van a ver una planta que se va a quedar sin hojas. Respecto a lo que es el tipo de suelo, bueno, es una planta que no es muy exigente al respecto siempre y cuando tenga buen drenaje, porque algo que tiene la Bignonia rosada es que no tolera los encharcamientos ya que se pudre muy fácilmente. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿la podemos cultivar en suelo fértil, sí o no? La respuesta es, bueno, eso dependerá de ustedes, porque si ustedes cultivan esta planta con un suelo que es fértil, lo que van a hacer es incrementar el desarrollo de la planta. La van a volver mucho más vigorosa de lo que ya es. Entonces, eso dependerá de lo que ustedes quieran tener con su planta, ¿no? Respecto a lo que es el tipo de riego, bueno, algo que hay que tener en cuenta con esta planta es que cuando se encuentra recién trasplantada, ya sea en macetas o en el suelo, siempre hay que tener en cuenta que no hay que dejarla sin riego por mucho tiempo. Lo ideal siempre es dejar secar el suelo entre cada riego. Más si hace calor, no la vayan a dejar sin riego si esta planta se encuentra trasplantada al menos el primer año. Luego, hay una pequeña diferencia entre cultivarla en macetas y cultivarla en el suelo. Lo que sucede cuando está en macetas, a veces lo que pasa es que las macetas suelen recalentar. Entonces, eso puede producir un estrés hídrico también en la planta. O sea, se les puede poner marchitas si hace calor porque encima las macetas suelen calentar. Entonces, siempre hay que estar chequeando que no se quede con el suelo seco por mucho tiempo. Ahora, cuando esta planta se encuentra plantada en el suelo, es una planta que a medida que va pasando el tiempo va ganando resistencia a la falta de agua. Es una planta que cuando ya pasa aproximadamente un año es una planta que se vuelve más resistente a la sequía, a la falta de riego, puede tolerarlo mucho mejor. Es una planta que se va afianzando en la tierra y ya cuando son plantas adultas realmente no es tan necesario estar pendiente del riego porque, como les mencionaba anteriormente, a medida que pasa el tiempo se vuelven más resistentes a la falta de agua. Obviamente eso hablando de plantas que se encuentran cultivadas directamente en tierra, mientras que cuando están en macetas siempre hay que estar como chequeando el tema del riego por las cuestiones de las temperaturas y también el tema de las macetas, ¿no?, que suelen recalentar. Pero siempre toman en cuenta que cuando están en macetas, las macetas tienen que tener buen drenaje para evitar los encharcamientos porque se pueden podrir. Respecto a los abonados, bueno, esta planta realmente no lo requiere, como les mencionaba anteriormente, es una planta de un crecimiento que es vigoroso. Si ustedes le aplican un fertilizante o un abono a esta planta, lo que van a hacer es incrementar el crecimiento que suele llegar a tener y eso, como un crecimiento mucho más acelerado, lo que van a ocasionar es que la planta se les vuelva invasiva o incontrolable. Ahora, si la planta se encuentra cultivada en macetas, ahí sí puede ser, le pueden aplicar un fertilizante o un abono, puede ser que contenga nitrógeno, fósforo, potasio o algún fertilizante para incrementar la floración, porque es sabido que las plantas que se encuentran en macetas no tienen la misma floración de las plantas que se encuentran cultivadas directamente en suelo. Cuando están en suelo, la floración suele ser exuberante. Cuando se encuentra en macetas, la floración es un poco menor, pero si ustedes la quieren que como que florezca en gran cantidad, hay que estar aplicándole un fertilizante, como les mencionaba, no sé si los mencioné, pero bueno, nitrógeno, fósforo y potasio para inducir a que florezca, o algún fertilizante para floraciones que ya vienen indicados que dicen fertilizantes para floración, creo que así se menciona. Respecto a lo que son las podas, bueno, generalmente el primer año no se podan, bueno, eso guiándome por el clima que hay aquí, ¿no? Mayormente tenemos 4 estaciones marcadas: primavera, verano, otoño e invierno. Y esta planta mayormente suele crecer hasta finales de otoño. Ahora, quizás esta planta en un clima que sea tropical, un clima que es cálido, va a tener un periodo de crecimiento, un periodo de desarrollo mucho más extenso, mucho más prolongado, cosa que no tenemos aquí. Aquí mayormente el crecimiento de esta planta suele como culminar mayormente a inicios de invierno, más o menos, para que tengan una idea, porque producto del frío ya como que se empieza a quedar un poco quieta, ya incluso la floración termina. Entonces, ¿cuál es la época de poda? La poda es a finales de lo que es el invierno. ¿Por qué? Porque se espera a que la floración termine. Una vez finalizada la floración es que se puede llegar a podar esta planta. Ahora, algo que hay que tener en cuenta con esta planta, y tomando en cuenta que es una planta de un crecimiento bastante vigoroso y algo que puede pasar, es que algunos dicen, mi planta no florece, ¿por qué nunca me florece? Bueno, porque una de las causas que puede llegar a ser es que pueden tener podas muy recurrentes. A veces las personas creen que porque la planta crece mucho hay que estar podándola continuamente, y ese es un grave error que se comete en el caso de la Podranea ricasoliana, porque resulta que las floraciones se dan en las extremidades de las ramas. Entonces hay que dejar que la rama
termine su crecimiento para que empiecen a aparecer esos grandes ramilletes de flores. Si nosotros le estamos dando una poda todos los meses o le estamos podando todas las semanas, estamos induciendo a la planta a generar más ramificaciones, que la planta siga brotando, que sigan saliendo ramas nuevas, pero esas ramas no completan el ciclo que, como les mencionaba anteriormente, el ciclo culmina con los grandes ramilletes de flores. Entonces siempre hay que dejar que la poda se realice cuando la floración ya ha finalizado, y ahí ustedes la pueden podar como ustedes quieran, la pueden rebajar de tamaño, le pueden dar la forma que ustedes deseen. Realmente no hay ningún tipo de problema respecto a lo que es la poda, siempre y cuando respetando que la floración ya haya finalizado. Respecto a los trasplantes, bueno, si ustedes quieren plantar una planta de estas por primera vez, yo les diría que la época ideal para realizarlo es inicios de primavera. Esa es la época ideal para poder plantar una de estas. Ahora, si ustedes quieren sacar una planta que se encuentra en el suelo y pasarla a otro sitio, yo les diría que eso hay que hacerlo a mediados de invierno, más o menos, para que tengan una idea. Tiene que haber bajas temperaturas, y si ya es tiempo de poda es mucho mejor. La planta la pueden podar primero a la planta y luego ya pueden sacarla y pasarla al nuevo sitio. Ahora, si ustedes tienen una planta que se encuentra en maceta, la quieren pasar al suelo, bueno, eso lo pueden hacer claramente en cualquier época del año. Simplemente quitan el envase y la plantan donde ustedes deseen, siempre y cuando tomando en cuenta que es una planta de un crecimiento bastante vigoroso. Es una planta que va más para lo que son cercos, son plantas más, suponiendo que ustedes tengan una pérgola, siempre va al lado de algún tutor para ir guiándola, alguna parrilla que tengan por ahí arriba, o si tienen algún cerco, un alambrado, si tienen alguna reja, se la puede ir guiando, ¿no? Siempre hay que ir guiando la planta. Si ustedes dejan que la planta se les vaya por sí sola, realmente la planta se les va a poner como una mata densa toda enmarañada. Realmente es así como una especie de telaraña que salen ramas por todos lados. Tiene un crecimiento un poco descontrolado. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, es una planta que es sumamente resistente, pero a veces puede suceder que cuando tiene brotes nuevos puede sufrir el ataque de pulgones. Luego, cuando el ambiente es seco, por ejemplo, en periodo de sequía, puede sufrir el ataque de arañuela. Pero mayormente son como casos raros. Yo siempre he visto algunas plantas que se encuentran así en espacios públicos, donde he podido observar que algunas tienen este problema, pero hay otras que no tienen completamente nada. O sea, son bastante resistentes a lo que son las plagas. Suponiendo que tengan pulgones o tengan arañuela, que la arañuela suele aparecer mucho en época de sequía o cuando hay mucha sequedad ambiental, se puede aplicar un insecticida, ya sea químico u orgánico. También puede ser un acaricida en el caso también de las arañuelas, pero un insecticida sistémico funciona para ambos casos y la verdad que se controla bastante bien. Ahora también algo que puede suceder, que en periodos de lluvias, cuando hay mucha humedad, pueden aparecer problemas de hongos. Por ejemplo, el oidio y el mildiu, que es como un polvillo blanco que suele recubrir las hojas, pero como les mencionaba, es una planta sumamente resistente, y estos casos son raros de ver, pero a veces puede darse el caso que algunas se puede enfermar. En el caso de los hongos, se controlan con fungicidas. Un fungicida sistémico, bueno, en mi caso yo suelo utilizar mucho lo que es el fungicida sistémico con carbendazim, que a veces deja como una película blanca sobre las hojas. Bueno, eso es normal de lo que es este producto, pero luego si ustedes le ponen un poco de agua, cuando vayan a regar tipo lluvia, se les sale, queda completamente como sin nada, ¿no? Entonces, pero sirve para controlar muy bien el problema de este tipo de hongos. Y luego también un problema que suele darse en plantas que se encuentran cultivadas en macetas es que cuando tienen mal drenaje o tienen encharcamientos por riegos excesivos o porque el suelo o el sustrato está drenando mal, puede sucederse que la planta se les pueda llegar a podrir las raíces y eso provocar la muerte de la planta. Entonces hay que tener muy en cuenta esos pequeños detalles. Respecto a lo que es la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce muy fácilmente a través de lo que son los esquejes. El esquejado de esta planta se hace eligiendo tallos que sean semileñosos, tallos que sean leñosos, y la época ideal para hacerlo es durante lo que es primavera-verano. Siempre, bueno, lo ideal es elegir tallos que tengan como el grosor de un lápiz. Y algo también que les voy a mencionar es que esta planta, como genera tantas ramas, algunas ramas tocan el suelo y a veces puede darse el caso de que las ramas que están tocando el suelo o están así sobre la superficie de la tierra es que pueden llegar a sacar raíces. Entonces ustedes pueden estar revisando si alguna echó raíz y es
mucho más fácil reproducirla así, o sea, simplemente cortan y se quedan con la parte que tiene raíz y de esa forma la empiezan a cultivar como una planta independiente. Realmente no presenta muchos problemas en cuanto a lo que es la reproducción. También se puede reproducir por semillas en la misma época, primavera-verano, pero es un método que casi nadie utiliza porque hacerlo por esquejes resulta bastante fácil. Luego, como datos extras, les puedo comentar que Podranea ricasoliana es una planta que es perteneciente a la familia Vignoniaceae. Familia Vignoniaceae, la verdad que plantas que conocemos, por ejemplo, árboles, puede ser la jacaranda, aquí en Argentina el apacho, en otros países se conocerá como palo rosa, el huacayán, Guayacán, creo que es, ¿no? Bueno, lo que son androanthus, lo que son tabebuyas, el tecomastán, algo que tienen en común todos estos es el tipo de flor que tienen. Tienen flores en forma de trompetita. Bueno, es algo característico de esta familia. Algo también que les voy a mencionar es que el tipo de crecimiento de esta planta es de tipo trepador. Si bien es una planta que no tiene zarcillos, no tiene ganchitos, lo que hace es que genera ramas que son largas. Por ejemplo, suponiendo que una planta, una de estas mida 1 metro, genera una rama que tenga mayor longitud, ¿no? Sea mucho más larga. Y si hay una planta que, supongamos, mida 2 metros y esta rama, por ejemplo, que emitió a la Podranea ricasoliana, llega a la parte de ahí, llega como a tocarla, lo que hace es que se empieza a trepar en la parte de arriba y así empieza a hacer como una especie de escalera y empieza a ganar altura de esa forma. Como lo hemos visto, incluso cuando se encuentra tutoriada puede llegar a crecer bastante alta. Según lo que se menciona es que el rango de altura anda entre los 5 a 8 metros, pero como lo hemos visto en el edificio de 4 pisos, realmente tutoriada puede llegar a crecer bastante alta. Luego también algo que les voy a mencionar es que el gran atractivo que tiene esta planta más que nada se encuentra en la floración exuberante que tiene. Esos grandes racimos de flores que, como les mencionaba en un inicio, no son flores que sean muy perfumadas, sino que más bien tienen flores que son de un perfume suave, pero realmente lo que hace atractiva a la planta es la gran cantidad de flores rosadas. Flores rosadas que tienen algunas líneas de un color que es un poco más oscura. Son flores que suelen atraer gran cantidad de lo que son abejas y abejorros. Realmente los abejorros y las abejas enloquecen con estas flores. Realmente me parece muy vistosa. Más a veces se le suele llegar a utilizar mucho, ¿no? En lo que son, como les mencionaba, ¿no? En medianeras, cuando cuelen hacia a las veredas o para cercos vivos, realmente son increíbles. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Podranea ricasoliana, también conocida popularmente, al menos aquí en Argentina, como Vignonia rosada. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Lo que llaman antes por las plantas / El 5 de Toshio. También tengo una página en la misma red social que se llama El 5 de Toshio. También tengo Instagram por si quieres seguirme, que es Ormi con H, _Olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.